Hola a todos y todas, hoy les traigo un nuevo cuento. Este cuento se llama Junta de Acreedores del escritor peruano Julio Ramón Ribeiro. Este cuento, así como muchos de los cuentos de Ribeiro, eh, es acerca de la marginalidad de un hombre, ¿no? Es decir, los personajes de Ribeiro suelen ser personajes, como él dice, sin voz, es decir, personajes que la sociedad olvida, son personajes abandonados, personajes con grandes problemas, con crisis, y que la mayoría ve por debajo del hombro. Esta es la historia de Roberto, ¿no? Que entra en estas características. ¿Por qué? Porque es un hombre que tiene un negocio, eh, de una tienda, un negocio donde vende distintas cosas, pero su negocio entra en una crisis y empieza a deber un montón y ya no tiene dinero para pagar a los acreedores que le dan los productos, ¿no? Entonces entra en una depresión, ansiedad, crisis económica por no poder generar dinero para él y encima deberle a todo el mundo. Y bueno, este cuento es bastante... ese tema es algo que puede pasar mucho, ¿no? Gente que está muy endeudada en sus negocios y no tiene cómo pagarlos y empieza a sentirse realmente una depresión tan grande que incluso puede llevar a muchos a pensar en la muerte, en el suicidio. Por ejemplo, acá dice, don Roberto por un acto mecánico miró su muñeca izquierda, donde solo quedaba una huella de piel clara. Una súbita vergüenza lo saltó al imaginar que los acreedores podían haberse percatado de su acto fallido, es decir, un intento fallido de suicidio. Eh, claro, entonces este problema de no poder pagar tus deudas puede llevar a la gente a cometer estos actos de suicidio, ¿no? De desesperación. Entonces, podemos ver este personaje desde el punto de vista del personaje de Ribeiro. Es un personaje eh, pobre, podemos decir, y, y el mundo del que se mueve es un mundo capitalista, ¿no? Es un mundo de dinero, de negocios. Y en este caso, él no pudo estar apto para el negocio, no pudo estar al nivel económico, al nivel de habilidad de negocios quizás, y por no estar al nivel que se le pide para un mundo competitivo, cae en la ruina, ¿no? ¿Por qué él no le va bien el negocio? Dice porque muy cercano a él abrió un señor o un negocio muy parecido al de él. Es decir, aquí aparecen las competencias. Que la competencia es algo muy común en el mundo, los negocios, el mundo capitalista, ¿no? En este mundo es muy normal que siempre haya alguien que compite contigo y en este caso esta persona lo hacía mejor, ¿no? Más Roberto decía, no, este hace trampa, hace algo con los acreedores, alguna trampa hace para ganarme. Y además siempre dice, no, él es que eres es gordo, siempre dice es un panzón, es gordo. Es decir, le dice eso como para de una manera de insultarle, ¿no? Y sacar su enojo porque le está ganando la competencia, ¿no? Porque le invirtió mejor, le ganó mejor, es decir, fue más competente para el negocio que él. Bueno, entonces en el escenario del cuento comienza así, Roberto súper endeudado y ha hecho una junta con los acreedores, por eso el título, para hablar sobre cómo va a ser para pagarles, ¿no? Entonces vienen los 5 acreedores de distintas marcas, uno de caramelos, otro de cemento, el cemento es porque quería arreglar su local, que al final no pudo hacerlo, y de distintas golosinas y cosas, a esos acreedores de tallarines. Entonces vienen esos 5, primero vienen 4, luego viene otro y empiezan a hablar, que tú me des esto, que tú me des tanto, que cómo hacemos. Él dice, por favor, quizás si me rebajan la deuda tanto, y dice, imposible, ¿cómo te vas a rebajar la deuda tanto? No, no se puede. Entonces Roberto dice, trata de dar soluciones, los otros dicen que es imposible, y le dicen, ya, está bien, te vamos a dar 15 días. Y Roberto, 15 días y bajarle un poco la deuda. Y Roberto, en vez de aceptar, lo piensa y dice, mejor no. Es decir, estoy tan endeudado y no he podido pagar en años que decirle que en 15 días voy a pagar es algo imposible. Y le dice, no lo voy a hacer, no voy a pagar y voy a cerrar el negocio y me declaro en bancarrota. Los acreedores le dicen, ¿estás seguro que te quieres declarar en bancarrota? Y le dice, sí. Entonces dice, está bien, tú lo decidiste y se va. El bancarrota ya no va a tener que pagar, va a tener que cerrar el negocio y está en crisis, ¿no? En crisis económica. Entonces se va a sentir muy mal. Él tiene una esposa y un hijo que salen en el cuento también. Y, y esa depresión, ¿no? Lo lleva a caminar, dice que pasa, la gente lo mira porque para triste, pasa una posesión
hasta que llega al mar y en el mar empieza a recordar cosas de su pasado, y finalmente se va a sentir, va a pensar en todo lo que hizo, ¿no? De alguna manera irse ahí a Malecón, a la playa, fue una manera de pensar eh, toda su vida y quizás un nuevo comienzo, pero que no sabemos si para bien o para mal, ¿no? Lo que le va a seguir en la vida. Además, por lo que podemos entender, incluso puede él optar por el suicidio, el lanzarse al mar, ¿no? O quizás un nuevo comienzo y ya verá cómo logra un nuevo comienzo. Por eso finalice algo así como que aún falta mucho, ¿no? Aún faltaba mucho. Podemos entender cualquiera de esas cosas, ¿no? Que pensar en un suicidio, lanzarse al mar, o ver cómo vuelve a comenzar ya desde la bancarrota a un nuevo futuro, ¿no? Bueno, sí acaba el cuento y es muy interesante. Ribeiro nos va contando incluso con opiniones de él, decir pobre hombre o que injusto los acreedores, ¿no? Al principio es como que vemos que es como algo injusto, es como podemos estar dentro del punto de vista de Roberto, ¿no? De pobre hombre que está en crisis y todo. Pero ya viéndole un punto de vista ya más dinero y eso, vemos que él no pudo lograr vender, no pudo lograr estar en la competencia, ¿no? Y que al final eso terminó afectándolo y, y simplemente ya perdió contra la competencia. Y lo que él pedía quizás a los acreedores, bajar la deuda, si no me equivoco, un 30%, de repente era algo casi imposible que acepten los demás, ¿no? O sea, tampoco era culpa tanto de los acreedores. Pero quizás Rivero sí quiso mencionar un poco la competencia del mundo actual, de que todo es dinero, de, de que si no te adaptas, pues entras en crisis económica y eso, ¿no? Es decir, lo difícil del mundo capitalista, el mundo económico. Bueno, hasta acá el cuento, espero les haya gustado. Si les gustó, dejen un comentario, like, compartan. Muchas gracias.